Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente, un programa más, por supuesto aquí desde el Hotel Coclé, un lugar espectacular para pasar, para almorzar, para cenar, para compartir con la familia, y gracias al Hotel Coclé por permitirnos al Agro Ahora pues hacer sus programas. Hoy nos encontramos nuevamente, invitamos al ingeniero Julián Marín de Agrocentro. Hoy no vamos a hablar de temas de arroz, hoy vamos a hablar de pastos mejorados. Estamos en el momento en donde tenemos que cuidar nuestros pastos mejorados porque ya sea que queremos manejar el pasto como un cultivo. De hecho tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque los pastos se llenan de malezas y hay diferentes tipos de malezas, lo vamos a ver con el ingeniero Marín, y hay malezas que no vemos y hay malezas acuáticas. Nosotros en la empresa, por ejemplo, manejamos el cultivo del pasto porque producimos heno, y al producir heno dejamos las mangas exclusivamente solo para programas de heno, porque al final lo que queremos es sacar más kilos o más quintales de heno por hectárea por año. Así que hoy vamos a hablar de qué se necesita hacer en los cultivos de pasto para que estos estén limpios. Bienvenido, Julián, nuevamente. Sé que hemos hecho algunos trabajos juntos en temas de pasto. Ustedes tienen un combo que se llama Más Pasto. Hablemos de eso un poquito y del control de maleza en los pastos mejorados de toda la ganadería. Gracias, ingeniero Óscar, nuevamente por invitarme al programa. Respecto a nuestro paquete Más Pasto de Agrocentro, hacemos un control de amplio espectro de malezas en el cultivo del pasto, ¿sí? Nuestro paquete Más Pasto va enfocado a controles de malezas ciperáceas y hojas anchas, okay, ¿sí? Como lo hicimos en tus predios. Correcto. Este tipo de malezas ciperáceas se caracterizan en campo por tener tallos triangulares, por ser malezas invasivas, por quitarle espacio y nutrientes, agua a los cultivos de pasto y generar también residuos no deseados en los cortes que se quiera tener. Las malezas de hoja ancha, hay tres tipos de malezas de hoja ancha que se deben de tener en cuenta. Las malezas de hoja ancha herbáceas, que son las anuales, son las de más fácil control en un cultivo de pasto. Las malezas semileñosas, que ya en el momento en que se dejan crecer un poco más, son de más difícil control, claro, ¿sí? Y las malezas tipo leñosas son las de más duro control en los cultivos de pastos. Por tener ya lignificado su tallo y estar en un estado de madurez muy avanzado, son muy resistentes al uso de cualquier ingrediente activo usado en pastos, ¿sí? Lo ideal no es tener un cultivo de pasto en ese escenario. Lo ideal es tener un cultivo de pasto con malezas de máximo 15 centímetros de altura, de tamaños de 15 centímetros de altura, para efectuar el control de malezas. Eso es lo ideal, o la época ideal de los controles de malezas. Este ideal lo podemos conseguir aplicando un control de malezas mínimo una vez al año, mínimo. Se deben realizar, no dejando pasar el tiempo, no dejando crecer las malezas, porque va a ser un poco más difícil. Cuando se tienen ya malezas por encima de los 30, 50 centímetros de altura, en algunos mangas o lotes se encuentran malezas ya de ese tamaño, lo que se debe hacer primero es chapear. Aquí hacemos lo contrario, aquí hay mucha gente que dejan los cultivos, entonces les mandan la fumigadora
y el producto verde se pone amarillito por encima, pero no muere. Es correcto. Y debimos haber hecho una chapia. Hay quienes mandan a las personas con un machete a estar limpiando, porque tienen bastante limpios sus potreros, ¿no? Sí, señor. Y hay personas que no tienen, porque esto también tiene que ver con la rotación del pasto y el manejo del pasto con los animales, porque el exceso de pastoreo trae como consigo pérdida de área. Es correcto, y esa pérdida de área o esas no presencia de los pastos en esos terrenos dejan que las malezas se desarrollen libremente. No hay una competencia con el cultivo, que en este caso es el pasto. El pasto es un cultivo y se debe manejar como tal. Entonces, al momento de tener esas malezas de esos tamaños, lo primero que se debe hacer es chapear o guadañar a la altura que se encuentre el pasto. Claro. Si se encuentra a 30 centímetros el pasto de altura, a esa altura. Si se encuentra a 15 centímetros de altura el pasto, a esa altura se debería de guadañar o de chapear, para luego ejercer el efecto de control de malezas, ya con agroquímica. Al realizar el control de malezas, luego de haber chapeado, vamos a darle las condiciones, no ideales, pero unas mejores condiciones en las que puede trabajar los productos. ¿Qué productos usamos? Usamos los productos tipo hormonal, que hay muchos ingredientes activos que se usan para control de malezas, hojas anchas y ciperáceas en los cultivos de pasto, tales como picloranes, 2,4-D, metsulfurón, aminopiralit, entre otros, para controlar este tipo de malezas. En algunos potreros que son muy bajos, encontramos también malezas de tipo acuáticas, ¿sí? Para ese tipo acuáticas va muy enfocado un ingrediente activo llamado metsulfurón, ¿sí? Es el que va más dirigido hacia ese tipo de malezas. Son de fácil control, esas malezas no son tan duras como las leñosas, son más bien de fácil control, pero siempre en nuestra aplicación, siempre, sin importar la época del año, si estamos en épocas de lluvia o si estamos en épocas de verano, siempre se debe hacer uso de los adherentes o llamados pegantes, ¿sí? ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves. Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.
Los adherentes cumplen una función principal en una aplicación, es que rompen la tensión superficial del agua, aumentando la eficiencia de los productos que usemos por contacto de superficie, por mayor contacto de área. Hay mayores puntos de penetración de los productos que usemos en las malezas o en las hojas de las malezas. Aquí en Panamá conocíamos mucho el tipo de adherente y se usaba más en proyectos de maíz, proyectos de otro tipo, pero se decía es que viene el agua y hay que usar un adherente para que no se diluya el producto, y acá el pegante o adherente simplemente es un tema de dispersión de la gota de agua para que ésta pueda fluir y que el producto que va en el combo, en el paquete, llegue a toda la... Tengan mayores puntos de penetración. Esa es su principal función, y así aumenta eficiencias de los productos por contacto físico. Tienen mayores puntos donde entra el producto en las plantas, ¿sí? En este caso nuestros herbicidas. Nuestro combo más pasto va enfocado a un manejo de un adherente llamado Silca Wet, ¿sí? Es un cc por litro de agua, esa sería la dosis. Normalmente un potrero de pasto se fumiga con 200 litros de agua, ¿sí? Hay personas que lo fumigan con un poco más, 400 litros. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua, es la cantidad de dosis del producto. Pero estos productos adherentes en el mercado son de relativamente muy bajo costo, y su trabajo, su actuar en una aplicación es muy importante. Entonces, lo que vamos a recibir de beneficio versus su costo justifica el uso del producto. Va acompañado de nuestro producto Conflit para ampliar todo ese espectro de malezas ciperáceas y hojas anchas. Dependiendo del tamaño de las malezas, va a depender la dosis a usar, que puede ir de 3 a 5 litros por hectárea. 3 con malezas de 15 centímetros o menos. Incluso hay agricultores de nosotros, agricultores ganaderos, correcto, que usan su pasto o lo manejan como un cultivo, en donde han aplicado desde 1,5 litros, pero porque traen malezas de 5 centímetros de altura y son malezas herbáceas. Mantienen aplicando su cultivo y lo mantienen totalmente limpio. No dejan que se desarrollen ese tipo de malezas. Ya hablando de unas dosis de 5 litros por hectárea, son dosis donde ya las malezas superan los 15 centímetros de altura, hasta 30 centímetros de altura. Ya después hay que empezar a hacer toconeado o producto o aplicaciones dirigidas. Nuestro combo adicional trae un metsulfurón, en donde va dirigido en las acuáticas, hacia las malezas acuáticas, que en lo general casi todos los potreros tienen sus bajos, tienen sus partes inundables, y ahí es en donde se encuentran este tipo de malezas. Es sumamente económico el uso de este producto, y amplía el espectro de acción significativamente. Y por último, estamos manejando un bioestimulante llamado amarre, que es un NPK, elementos mayores necesarios para que el cultivo... Es un abono foliar. Es un abono foliar, es correcto, para que nuestro cultivo de pasto lo aproveche, lo absorba en la misma aplicación del cultivo, en la misma aplicación de malezas, ¿sí? Aparte de nuestro NPK, trae elementos menores y trae aminoácidos. Ese es lo más rico que tiene nuestro producto. Este combo debemos usarlo para mejorar eficiencias en aplicaciones y controles de malezas, y a la vez nutrir nuestros pastos, sacarlos de ese golpe del herbicida. Hay una no enredadera, sino nosotros aquí le decimos espinepato, es como una dormidera cuando está chiquitita. Eso se controla con el metsulforón, ¿o no? No, ese es más enfocado hacia el producto Conflit. El Conflit. ¿Sí? El metsulforón más para las acuáticas. Para las acuáticas, es correcto, ingeniero, es correcto. Entonces esa es nuestra propuesta, esa es nuestra... Lo que pasa es que, a ver, la gente, uno que ha manejado pasto durante toda la vida, hay pastos y hay pastos.
Sí, señor. Hay gente que le gusta tener sus potreros limpios porque eso es sinónimo de más. Hay algo que nosotros hablábamos y que yo en universidad y después en un curso que di de FAO, y es cómo presupuestar mi finca en temas de pasto mejorado. ¿Cuántos kilos de materia verde podría producir mi finca? Y eso tiene que ver con el manejo y rotación de todos los pastos, porque hay personas que tienen mangas pequeñas y hay personas que tienen mangas grandes, y que siempre hemos recomendado que tengan parcelas más pequeñas para poder hacer una rotación más de cultivo. continua. Entonces, obviamente, y yo soy una persona consciente de que si yo quiero más producción de pasto, en el caso de nosotros, la empresa donde yo trabajo, producimos heno. Y es algo primordial, porque yo produzco heno. Y este heno, obviamente, en la medida en que yo produzca un heno con dormidera, un heno con maleza, me lo van a criticar y me van a decir, es que tu heno no se lo puedo dar al ganado porque está muy sucio. Por eso es que yo creo la importancia en el control. Pero una pregunta básica, si yo uso este combo o un productor usa este combo, creo que anda por alrededor de, si mal no recuerdo, $35 la hectárea. Es correcto. ¿Tengo que usar un abono o ya con el NPK que usé como abono foliar puedo tener más o menos productividad? No, alguien que quiera manejar sus cultivos de pasto como un cultivo, siempre debe realizar abonadas edáficas, ¿sí? De tipo urias, tipo KCL, bueno, tipo es que en estos DAP, momentos tenemos una situación de costos mundial en el costo y sí, casi los que abonan, porque sí hay productores, sobre todo productores de alto perfil, que sale el animal del pastoreo en tiempos de lluvia sí, y cargan de una vez a abonar el pasto, porque lo que se busca es subir la proteína cruda. y la obviamente, recuperación acelerada. y la recuperación. Y hay gente que han dicho, hey, combustible caro, abonos caros, voy a bajar. El tema de la nutrición edáfica en los pastos, al ser una gramínea los pastos, su mayor porcentaje de absorción nutricional lo realizan por medio de las raíces secundarias que tienen, ¿sí? Una fertilización foliar nunca va a reemplazar una fertilización edáfica Claro. en gramíneas, ¿sí? Hay algún otro tipo de familias de plantas que sí se pueden entrar a evaluar este tipo, pero en las gramíneas no. Entonces, digamos, el tema de los bioestimulantes es un acompañamiento y una inyección de energía hacia esos pastos de recuperación, pero es algo transitorio, es algo temporal. Si de verdad queremos manejar nuestros pastos, incluso debemos de hacer un manejo en análisis de suelos, un Por manejo supuesto. en enmiendas. En enmiendas, es muy importante usar enmiendas en los cultivos de pasto y un análisis en un plan de nutrición para los pastos. Adicional a eso, hacemos un manejo de bioestimulantes foliares en el caso que queremos aportarle aminoácidos a las plantas, en este caso nuestro cultivo de pasto. Ese es el objetivo del uso del amarre, aportar esos aminoácidos, pero todo lo que es NPK en su mayor parte lo aportan la fertilización edáfica. No, y hay otros que están usando hoy por hoy también abonos orgánicos, Es correcto. que también tiene otra función, que es nutrir el suelo, ¿no? Es Pero eso correcto. va a depender justamente de los Del análisis, análisis de del suelos. análisis de suelo. De los análisis de suelos. Hemos visto cómo utilizar este combo más pasto tiene sus connotaciones importantes. Por ejemplo, se han hecho análisis antes y después de lo que decía, el análisis bromatológico del pasto para ver la parte nutricional Proteína. de proteína, cuán elevada está o cuánto subió una vez, sí, cuánto realmente ha cambiado el cultivo. Pero yo creo que parte de la docencia del programa, que de hecho este es un programa de docencia,
pues invitamos a las personas a que tenemos que hacer una serie de manejos en nuestros cultivos, y el pasto no escapa a ello, para que podamos manejar justamente en el tema de los pastos mejorados como un cultivo de tal suerte que podamos tener mejor rendimiento de nuestros pastos. Pero una cosa importante, ingeniero, es que un potrero, nosotros le llamamos aquí potrero manga, sí, es correcto, ¿no?, que no se fumigue un año, porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano. Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingreso de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Esa maleza, al tema del tercer año, se convirtieron en leñosa de tamaños de 1 metro de altura o más. o más. Y entonces vamos a tener que utilizar un tractor para poder hacer el control. Y eso que no hemos hablado de la pajita de hueso, El Chinocloa colonum o Iscaemus rugosum, porque por lo general han sido lotes que vienen de cultivos de arroz. Claro. ¿Sí? Entonces traen esa presión de malezas, también son gramíneas. Esas son de un poco más difícil control, porque los productos que usamos en nuestro paquete más pasto van dirigidos al control de ciperáceas y hojas anchas. Y no la pajita de hueso. No, la pajita La de hueso. pajita de hueso, hay quienes la sacan, Y toca de esa pero forma. los que tienen pequeñas parcelas, ¿no? Pero que tienen O con manejos. La paja de hueso es una gramínea, al igual que el cultivo del pasto. Nuestro paquete más pasto no va dirigido hacia ese tipo de malezas, va dirigido hacia el tipo de malezas ciperáceas y hojas anchas. Este control tocaría realizarlo de otra forma. El mejor control que se puede realizar para este tipo de gramíneas es en el momento de la siembra del pasto. Hacer una buena preparación. Una buena preparación que es por lo menos 2 pases de rastra. En el caso que no sea rastra, por lo menos un pase de cincel vibratorio. Sé que en algunos tipos de terreno o fincas o predios no se puede realizar esto por la pendiente, la inclinación de la pendiente que puede tener su potrero. No entra un tractor, no es mecanizable. Bueno, pero adicional a eso es algo indispensable, realizar una quema con glifosatos. Usar una dosis adecuada según el tamaño de las malezas. Por ejemplo, lotes que son mecanizados podemos usar 4 litros por hectárea, aunque parezca alto, es algo muy eficiente en un control de malezas y es lo que debemos de hacer para que luego más adelante no nos estén saliendo las malezas gramíneas. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, aquí
Hay una persona que tiene una pequeña finca y tiene 20 hectáreas y va a desmontar, o sea, va a meter un tractor para desmontar, porque algunos... Valdría la pena primero meter el tractor para desmontar, porque tiene medio arbustos y cosas, Sí. y después poder hacer una fumigación con un glifosato para quemar lo que haya quedado ahí. Normalmente hacen es preparaciones, ¿sí? Desmontan, hacen preparaciones y luego queman. Inmediatamente hacen las Porque el preparaciones, problema queman. de la preparación en pasto es que mucha gente preparan pasto en julio, preparan tierra, ¿no? En julio, donde ya las lluvias han estado, entonces demora un poquito. Es a diferencia del arroz, ¿no? Sí. Que no hacen esa preparación en seco, sino que la hacen ya cuando las primeras lluvias, porque hay terreno tan duro Sí, es que la correcto. rastra no entra, ¿no? Bueno, por es que la gente que vende pasto siempre han dicho, y esa es una técnica última que se ha dado, el uso de quemantes en vez de preparar, o sea, cero labranza. Se puede hacer, es correcto, eso se puede hacer. Pero es más eficiente hacer la quema y hacer la preparación si quieren dejar y luego volver y hacer una quema y sembrar, ¿sí? Siempre se debe hacer una preparación en la medida de lo posible para poder brindarle una cama, Claro. como un semillero a la semilla de pasto y mejorar su germinación, ¿sí? Además que también se realiza algo de controles de malezas con las preparaciones, Claro. ¿sí? En lo posible hacerlo. Si no es posible, usar dosis altas de glifosato para poder limpiar el potrero de malezas, ¿sí? Dosis altas de glifosato de 6 litros en adelante, porque seguramente esos lotes que no se mecanizan y nunca se han mecanizado son lotes que tienen malezas por encima de los 30 centímetros, 50 centímetros de altura, ¿sí? Son lotes que ameritan una aplicación de 6 litros por hectárea de glifosato, siempre acompañado de su adherente, siempre acompañado de su adherente, no importa la época del año en la que estemos. Ok. Eso se debe hacer. Las condiciones ideales de una siembra de pasto es mecanizar, es inmediatamente después controlar maleza, ¿sí? Aunque hay personas que la pueden controlar antes y después mecanizan, también es válido, ¿sí? Usar enmiendas, tema de enmiendas, por ejemplo, cales, ¿sí? Y luego, inmediatamente de esto, hacer la siembra de la semilla de pasto, ¿sí? Teniendo en cuenta la recomendación, si es el tipo de pasto, cuánto Claro. es la cantidad de semilla. Nunca subdosificar esa semilla, esa cantidad, porque incluso, aún colocando la semilla, por decir algo, 8 kilos por hectárea de un braquiaria de cumbens, se debe hacer una resiembra a los 15 días aproximadamente, porque hay partes del lote que no germinan, por la razón que sea, se la comen los pájaros, se inunda y no germina. A los 15 días de haber hecho esa labor de siembra se debe rectificar el lote nuevamente con siembras de semilla del mismo pasto en donde se quiera tener la cobertura deseada. Luego de esto, a los 100 días aproximadamente, ya podemos ingresar nuestros animales para poder hacer su primer pastoreo y luego de esto hacer... Sí, y habría que esperar esos 120, 150 días para hacerle... Aquí hacemos que metemos los animales para que entierren el Ok. pasto, pero eso es cuando es estoloníferas, ¿no? Ok, sí. Cuando es por semilla, hay quienes también lo acostumbran, lo que pasa es que el ganado tiende a sacar esa semilla y no la utilizamos, no la dejamos así hasta el verano para hacerle un pequeño corte. Y eso es importante, realizar el primer control de malezas luego del primer pastoreo. Ok. ¿Sí? Porque ahí ya vienen las malezas en todo el cultivo, en sus diferentes tamaños. Si esperamos a realizar ese control de malezas el año siguiente, es en donde vamos a encontrar un escenario de malezas por encima de los 30 centímetros de altura. Siempre debemos de hacer un primer control de malezas con nuestro paquete más pasto en
después del primer pastoreo de sembrado ese cultivo. Yo sé que el tiempo siempre va a ser nuestro peor enemigo, pero pues agradecerte, Julián, pues lo que hemos hablado sobre el paquete de Más Pasto, yo estoy seguro que va a ayudar a muchos ganaderos para lo que son los controles de sus malezas y tener el beneficio de los pastos. Así que te quiero agradecer nuevamente a ti, a Agrocentro, a Fertilizantes Superiores, por esa oportunidad de venir a Panamá y poder estar con nosotros. Gracias, ingeniero Oscar, por invitarnos y recordarles a todos nuestro paquete Más Pasto. Lo consiguen en su distribuidor Fertilizantes Superiores. Consta de Silcahuet, Conflit, Metsulfurón y Amarre. Muchas gracias. Bueno, amigos, un programa más. Gracias por haber estado con nosotros aquí en El Agro Ahora desde el Hotel Coclé. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal.